cultural, religioso, y estamos hablando del conflicto israelí-palestina. Alguna vez en los resúmenes de noticias aparecía, pero siempre con esa última información de un nuevo bombardeo, de alguna conversación de autoridades de Estados Unidos metiendo un poco la cola, de los distintos estados a veces intentando acercar posiciones. Y cualquier cosa que hablemos en relación a la palabra guerra, imagino que a todos nosotros, ¿no?, nos conmociona. Hay un momento, una época en la cual estar pensando en dirimir cualquier tipo de conflicto, y ojo que pasa en la calle, pero cuando es un conflicto doméstico, chiquito o barrial es a las piñas, cuando es entre dos naciones, dos países o por un territorio, se tiran bombazos y matan gente. Y algo de esto es lo que vamos a conversar desde un lugar que además nos interesa, porque desde hace ya un tiempo existe un podcast, que ahora lo vamos a ir comentando, y que propone vaya particularidad, ¿no es cierto? Son Bárbara Seifer, Melody Cabalán, una judía, otra musulmana, son amigas, son contemporáneas y tienen, no sé si una misma mirada, pero sí una misma intención. Y en esta Argentina de grietas, imagínate el mundo de grietas y de guerras, cómo intentar ni siquiera acercar posiciones, a veces respetar la mirada del otro. Hola Bárbara, hola Melody, gracias por haber venido con nosotros hoy. Hola Vale, hola chicos, Hola. Estamos muy contentas de estar acá con ustedes. Bueno, nos interesa, por supuesto, nos preguntábamos, ¿no?, desde dónde abordar algo, algunas cuestiones que refieren a lo que yo como periodista más de noticias estoy acostumbrada a contar, una guerra, un conflicto que data y que ya está por cumplir casi 80 años, pero que después tuvo sus reversiones y sus situaciones, y la última el 7 de octubre de 2023, cuando entra este ejército a una fiesta rave y empiezan los secuestros y las torturas e historias demenciales que fuimos conociendo del lado israelí. ¿Ocurrió? Sí, por supuesto que ocurrió. Vejámenes, crímenes, una situación en donde, de hecho, este fin de semana se viralizó un video muy conmocionante de uno de los secuestrados, todavía hay más de 50 que permanecen secuestrados, y que dice esa imagen, ¿no?, que además es proporcionada por ese otro bando, diciendo: estoy cavando mi propia tumba. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado hay un desastre humanitario, hay un pedido de ayuda, un reclamo de que este desastre pare de una vez por todas, independientemente de los acuerdos, de las posiciones, de las cercanías o no políticas, o de un enfrentamiento que puede seguir toda la vida. Más de 2 millones de afectados por hambruna, por falta de medicamentos, un corredor humanitario que no está garantizado y que nadie puede terminar de garantizar, y mientras sigue muriendo gente, porque de un lado y del otro hay personas. Y por eso nos interesa hoy, y le agradecemos que vengan, porque de alguna manera encarnan a esas personas, ¿no? Y están sentadas una al lado de la otra y conversan permanentemente. Y la primera pregunta es obvio: ¿cómo se animan a juntarse y hablar de esto? Me imagino que antes de pensarlo en podcast era en la vida misma, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotras somos amigas antes de ese octubre 2023 que nos marcó por completo a nosotras, a nuestras comunidades, a el mundo, ¿no?, a la comunidad internacional, porque esto que vemos frente a nuestros ojos desde la pantalla es algo que tiene una impotencia muy grande para todos nosotros, porque sentimos que no podemos hacer nada. Pero desde nuestro lugar, desde el dolor que sentimos, la preocupación por nuestra familia, nuestros amigos, ¿no?, que están del otro lado, allá a tantos kilómetros tan lejos, nosotras decidimos abrir nuestras conversaciones desde lo que sentimos, lo que nos preocupa. Y con este podcast fuimos descubriendo que no solo somos Barbie y Melo las que hablan en tus zapatos sobre cómo nos sentimos, sino la audiencia que nos escucha tiene ese mismo sentir, sea de un lado, del otro o de ambos, ¿no? Claro. Hay algo que nosotras siempre rescatamos, que es lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, que es en lo poco que se le pone foco en las noticias, ¿no? Entonces, cuando nosotras te contamos lo que está viviendo la gente de ese sentimiento, uno puede sentir al otro más cerca, porque somos seres humanos. Totalmente. Melody, vos sos musulmana. Sí, soy musulmana, argentina, nieta de libaneses y de un portugués. ¿Sos practicante? Sí, practico. Sí. ¿Qué significa practicar una religión que en cantidad de gente y de lo que conocemos es menor dentro de nuestra comunidad o dentro de la Argentina? ¿Y de qué manera se vive? Probablemente cada uno a su manera, como un poco es el espíritu de lo que estamos contando, pero si tuvieras que describir
qué pasa, cómo se vive, cómo se lee este conflicto, cómo se cuenta y cómo lo escuchan, ¿no? Desde los medios de comunicación también. Bueno, como musulmana, yo siempre digo que tengo la bendición de haber nacido en este bendito país que le abrió las puertas a muchas comunidades, culturas y religiones, y para mí no hay nada más lindo que ser musulmana y argentina, y ser musulmana en Argentina. Yo vivo la religión como un modo de vida. Siento que cada mensaje y cada aprendizaje dentro del libro sagrado, el Corán, es un llamado para hacer el bien para con el otro. Y para mí eso es el Islam. Y a veces es muy chocante para la otra persona cuando me entrevistan o me hacen consultas sobre el tema de la mujer y demás, que quizás no tiene que ver en sí con el conflicto, de que yo sea tan positiva en lo que veo como la religión, pero creo que tiene que ver con cómo uno la vida e interpreta de la mejor manera un mensaje que es invitar hacia la paz, ¿no? El Sagrado Corán, que es el libro sagrado, dice, ¿no? Las personas más llegadas a Dios son aquellas que cuando caminan o cuando pasan por la tierra dicen salam, dicen paz. Y para mí eso es el Islam, y cuando pasó lo del 7 de octubre fue lo primero que pensé, porque dije, este accionar no tiene que ver con la enseñanza de mi religión, como cualquier otra religión. Muchas veces, lamentablemente, líderes políticos o quienes están en el poder usan ciertos mensajes para convencer a la gente de que hay que hacer el mal. Pero si hay algo que tenemos claro con Barbie es lo grandioso que podemos hacer de nuestra cultura, desde la manera que seguimos nosotras las costumbres de nuestra comunidad y de nuestra religión, que quizás son diferentes a otras mujeres, tanto en Argentina como allá, hacer cosas juntas para que nuestras comunidades no estén tan enfrentadas. Barbie. Bueno, yo soy de la comunidad judía, acá de Buenos Aires, me crié dentro de la colectividad durante toda mi vida, toda la escolaridad, colegios judíos, y la verdad es que Melody fue la primera musulmana que yo conocí acá en Buenos Aires, y siempre me interesó mucho la resolución del conflicto en Medio Oriente y por qué no se podía resolver, y estudié acá y estudié en el exterior, en Israel, en Estados Unidos, y un profesor una vez vino acá a dar un curso y me dice, bueno, ¿por qué no traes a un grupo de musulmanes también para que conversemos? Y yo quedé en evidencia y dije, no conozco a nadie. Wow. Y eso fue una gran enseñanza, porque cómo uno puede pretender resolver un conflicto solo. Si algo sabemos es que nadie se salva solo. Hay problemas de los dos lados y cada uno está llorando a sus muertos y cada uno está pidiendo por sus víctimas. Y la única manera de que se resuelva va a ser o se salvan todos o no se salva nadie. Eso es algo que estamos viendo, y lo que estabas diciendo, Vale, que con la gran introducción que hiciste, describiendo lo que ve cada uno en sus redes, solamente vemos una parte. Y eso va reforzando lo que creemos, y creemos que somos las únicas víctimas, creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y la realidad creo que es que hasta que no nos demos cuenta de que o nos va a importar el hambre de todos o no nos va a importar el de nadie, o nos va a importar la vida de cada uno de los chicos o no nos va a importar la de nadie, no se va a salvar ninguno, ese es el gran aprendizaje, creo. Totalmente. Son muy jovencitas, nacieron las dos, más allá de en la Argentina, en pueblos en guerra, o sea, no conocen lo que es otra cosa también, ¿no? Eso de alguna manera te setea, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras nacimos y ya había un conflicto. Sin embargo, nuestras comunidades estuvieron muy cercanas. Yo me crié en el barrio de Flores, que imagínate que éramos musulmanes, árabes no musulmanes, judíos, coreanos, y la convivencia era espectacular. Yo tengo los mejores recuerdos, pero siempre lo que pasaba ya era, no, son el enemigo. Entonces venimos nosotras a contar la preocupación que tenemos hoy en día, como vos contás, lo del secuestrado que habló, lo de la hambruna que hay en Gaza, que ya los medios de comunicación no lo están ocultando porque no podés no ser partícipe de algo que va a quedar en los libros de historia, tristemente. Y esto nosotros lo venimos hablando hace un montón y parecíamos dos locas, ¿no? Porque queremos la paz, pensamos diferente, pero si hay algo que tenemos en claro, que no queremos que nadie sufra. Y bueno, y ahora se empieza a descubrir, porque lamentablemente se llegó al límite, ¿no? De que los secuestrados no vuelven a sus hogares, de que hay una hambruna total y la cantidad de muertes, 15.000 niños palestinos quedaron sin padres. Entonces, ese dolor, más allá de la bandera y la convicción política de cada uno, tiene que ver con el ser humano. Chicas, a mí me impacta mucho todo lo que están contando y voy a preguntar desde no conocer nada, absolutamente, pero ustedes cuentan la realidad viviendo desde acá.
¿qué saben de los que están allá? Porque quizás acá es más fácil decir somos dos personas que estamos buscando el bien común, al fin y al cabo. Pero el que está allá, el nene que se quedó sin padre, ¿cómo lo están viviendo? Y es muy difícil, esa es una de las principales preocupaciones que tenemos, que es la gente de allá, de los dos lados, lo viven con mucho miedo a perder la propia vida directamente. Ese miedo los lleva a tener muchísimo odio y muchísimo rencor, y es entendible de los dos lados, y desde ese lugar nosotras no hablamos en nombre de los que están allá, que Claro, sí, piensan cada uno de su manera, y había muchos, solía haber allá muchísimas actividades de diálogo, de encuentro, de paz, que hoy algunas continúan y la mayoría están frenadas, porque obviamente que allá es muy difícil. ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar eso? ¿Cómo vamos a hacer para volverles a dar la esperanza de que es posible vivir en paz después de este shock que están viviendo? Claro. Vos sabés que recojo algo de lo que planteaba Aya y lo reformulo, que es, las dos hablan de allá. Viajaron allá, y ¿por qué lo pregunto? Hace poco viajó Nelson Castro, compañero del canal, a hacer una crónica de guerra. Tiene sus particularidades porque siempre es poco, y a su vez la necesidad de un cronista es contar lo chiquito, que de alguna manera en sumatoria termina retratando lo grande, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención, y charlaba con Nelson en su momento, es cuando termina uno de los ataques masivos en donde se abre un poco el escudo de hierro y se respira un poco, pero habían pasado 8 horas. Y al otro día, cuando levanta señal el móvil, era la vida común de una ciudad. Y había mujeres con la carterita, y había chicos volviendo, y estaba todavía minado el ejército, porque iban a ser retirados, pero todavía estaban en el lugar. Y pensaba eso, ¿no? Vuelvo a la pregunta de si viajaron allá, porque a veces la perspectiva es otra de la que nosotros tenemos en números de muerte y de guerra y de declaraciones políticas. Eso totalmente. Sí viajamos, no desde octubre, que el turismo está deshabilitado, pero sí viajamos muchísimas veces. Y son sociedades que están acostumbradas a vivir en guerra, lamentablemente, que están acostumbradas a que cada tanto caen misiles, que suena una alarma, tienen que ir al refugio y salen y siguen con su vida normal. Yo tenía mi suegra que vivía ahí a 200 metros de Gaza, sí, en una de estas comunidades, en uno de estos kibutzim que el 7 de octubre fueron penetrados por los terroristas. Y yo iba a visitar su casa, dormía ahí, cuando me iba a acostar a la noche, por la ventana veía las lucecitas de Gaza. Era una comunidad que estaba, digamos, muy protegida por el ejército, que los propios miembros sabían cómo hacer ante un caso de peligro, y había como... Pero esa era la vida normal y ellos elegían vivir ahí. Sí. Por convivir con un refugio en el que tenés que ir corriendo en tantos minutos y estás entrenado para ese ejercicio. Sí, pero en esos lugares en general el refugio es la habitación principal de la casa, y es como que lamentablemente la gente se acostumbra. Por eso creo que el 7 de octubre fue un golpe muy fuerte, porque la gente estaba acostumbrada a que cayeran misiles, por lo menos del lado israelí, que cayeran misiles, ir al refugio y ya está. Y esto fue otra cosa. Melody, quiero saber de tu lado, si viajaste, porque conocemos menos, conocemos menos de la franja, conocemos menos de Palestina, conocemos menos de esa historia, ¿no? Ese día a día. ¿Cuándo viajaste, si es que lo hiciste, y contanos? Bueno, a diferencia de lo que cuenta Barbie, del lado palestino no existe quizás esa infraestructura de que haya refugios, de que suene una alarma. Yo no he viajado ni a Palestina ni a Israel, sí viajé a la mayoría de los países de Medio Oriente, de hecho al Líbano. Es muy dificultoso que si ingresas al Líbano después puedas ingresar a Israel y viceversa. Mi familia es del Líbano y he tenido la posibilidad de conocer el Líbano, digamos, de punta a punta. Tengo familia tanto en el norte y en el sur. En el sur la realidad es de que la situación es totalmente diferente. Es un paisaje hermoso, amoroso, lleno de, como yo digo, siempre en donde se siente paz, porque está fuera del ruido de la gran ciudad, Beirut, ¿no? Cuando decimos Beirut, que es la noche de Medio Oriente y toda la modernidad, limita con la frontera con Israel, y de parte de mi familia del sur del Líbano prácticamente perdí a gran parte de mi familia, en la que nunca nos pudimos volver a reencontrar a causa de ciertas
digamos, acción en el ejército de Israel en algunos años, y el único recuerdo que tengo de reencontrarnos con nuestra familia del sur del Líbano son los carteles con la foto y los nombres de niños y adultos que murieron en esos operativos. Entonces, tristemente ese es el recuerdo que tengo de ese lado. Sin embargo, es cierto, y es una particularidad que viven las sociedades que están en guerra, que al otro día están activos otra vez, van al trabajo, van a estudiar. Yo tengo una prima en el norte del Líbano. Cuando Israel ingresa al Líbano el año pasado, ella se casó, hizo una fiesta, pero espectacular. Claro. Y ella decía, pero ¿cómo le hicieron ahora? Sí. Nosotros no podemos viajar. Una fiesta, pero divina. Y claro, del otro lado, o sea, y quizás a media hora cayó un misil en un edificio cerca de una colectora en Beirut. Bueno, es la resiliencia y lamentablemente la realidad en que ellos tienen que vivir. Y digo, entre tanto dolor, no me voy a poner positiva en eso, pero digo, es gente que nos puede enseñar la paz. Totalmente. Porque es gente que tiene muchísima fortaleza, y con Barbie lo hemos visto en diversos congresos que fuimos en el mundo, ¿no? En donde conocimos a palestinos e israelíes que se juntaban a charlar para ver qué podían hacer juntos. Yo primero decía, esto está armado, es mentira. Claro. ¿Cómo son amigos? Incluso había parejas. O sea, un chico palestino con una chica israelí y tenían ya un hijo. Y digo, a nosotros nos meten todo el tiempo, ¿no? En menos de un minuto en un video en las redes, de que ese es el monstruo, que es el enemigo, que los otros quieren la guerra. Y vos ves gente que quiere vivir bien, no sé si en el concepto de paz, pero que no quiere que nadie muera, y eso nosotras lo vimos. Y nos pasa muchas veces de que a veces el hate viene por parte personas de la comunidad acá en Argentina, que quizás fueron 1 o 2 veces a lo que llamamos allá, pero después nos escribe una amiga del Líbano, un amigo de Palestina o de Israel, y nos pone, chicas, lo que están haciendo nos encanta. Ellos, que tienen el derecho de estar enojados, de no querer hacer la paz con el otro porque es el enemigo, están encantados con el podcast. Claro. Hablemos de esto de los haters, por favor, porque me parece que es un mundo aparte, y es lo primero que te imaginás. Imagínate que hace un ratito hablábamos de una nena subiendo una pollerita y tiene haters, y decís, ¿qué pasó? Me imagino con un tema tan delicado, ¿no? Donde también atraviesa a gente que ha perdido familiares, que está en una postura bien clara, y se exacerba ese odio. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo describirían? Le doy la palabra a Barbie. Soy la más hateada. La verdad es que, por un lado, yo al principio lo celebraba. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestros videos, que nuestro mensaje está empezando a salir de la burbuja y a llegar a públicos a los que este tipo de discursos no llegaban. Entonces yo ahí decía, celebro que se dé una conversación, porque eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es decir, charlemos, juntémonos a conversar, tratemos de escucharnos y tratemos de ir con curiosidad de entender en lugar de esto, a hatear, ¿no? Y entonces esas conversaciones se dan en nuestras redes y es maravilloso. Pero bueno, un nivel de agresión muy alto. Y ya ahora empiezo a ver como que el hate no aparece solamente cuando alguien dice algo que no te gusta, sino directamente ya la gente te sigue para hatearte. Y eso es un poco fuerte. ¿Y cuál es el límite? O sea, ¿hasta cuánto toleran de hater? Mira, en este contexto, yo pienso que está bien que discutamos muy acaloradamente, siendo que la otra opción es matarnos, digamos. Claro, claro, prefiero que me hatees y no que saques. No, pero quiero decir de verdad, sí, está bien, nosotras proponemos que discutamos, que la paz no es estar todos de acuerdo en todo, ser hermanos, y eso no existe. Y es bueno que haya diferentes opiniones, diferentes intereses, eso es la naturaleza humana. Sí, pero a veces, por ejemplo, perdón que te interrumpa, yo me siento afuera y a la vez me siento adentro porque soy un ser humano. La guerra me da mucha importancia, sí. Tristeza, impotencia, bueno. Y a veces veo que la gente opina libremente y siempre me pregunto lo mismo en mi casa con el celular en la mano. ¿Qué se puede hacer? Uno que está en teoría afuera. ¿Qué le dirán ustedes a la gente que está con esto en la mano, con un celular? ¿Qué se puede hacer para ayudar? Animarse a escuchar narrativas diferentes. No nos quedemos con... Vieron que vemos una noticia y se replica todo el día y creemos que con eso ya estamos recontra remil informados. Animémonos. Con Barbie tenemos un ejercicio que hacemos entre nosotras, que es leer el diario del otro, leer la noticia del otro. Es re fuerte, te digo, porque el ego se te viene, pero al subsuelo -10. Pero está muy bueno. Pero es de la única manera que vos podés
A ver, la verdad absoluta no la va a tener nadie ni la vamos a saber. Pero, loco, pará. Esta chica me comentó esto, dice tal cosa, porque está todo el día viendo esta noticia. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Y dejar también, a ver, en la medida posible, que no nos gane el odio, dejar de compartir a veces, ¿no?, esos mensajes que lo único que quieren es de que la gente se odie más. Hay muchísimo de eso y hay poco de... qué sé yo, por ejemplo, vemos en las redes muy poquito, porque el algoritmo no nos invita a eso, de mujeres israelíes que marchan en Tel Aviv frente a la Cancillería, en Tel Aviv está la Cancillería, pidiendo por no solo la vuelta de los secuestrados, sino de que permitan que ingresen los alimentos en Gaza. Claro. Eso es un mensaje de que hay gente que quiere la paz. Lo mismo pasa con palestinos que están en Gaza, que están mostrando como su vida diaria y ponen de que ellos quieren hacer, no hablan desde la amistad, pero de que quieren estar bien con sus vecinos. Melo, lo único que se me ocurre en esta cuestión, y vuelvo a lo de las redes sociales que origina un poco esta conversación, esta parte de la conversación, y es que hay algunas redes en donde no se habilita el diálogo, en donde esa agresión no habilita el diálogo, ni la escucha, ni una conversación. Entonces, amerita estar, por ejemplo, en Twitter, sobre todo en X, me imagino, TikTok, que es tan cortito, y cómo explicas un conflicto de esta magnitud y una postura y una idea en ese contexto. En cambio, creo que en contrapunto, por eso han hecho un podcast, porque el que escucha un podcast tiene ganas de sentarse a escuchar, va en el auto y lo pone, y escucha y reflexiona, como muchos, y justo ese tema del día avanza un poquito, pero digo, me parece que va por ahí. No sé si ustedes, digamos, ¿vale el uso de redes como X en esta conversación que ustedes buscan? Y la verdad es que vale todo en el sentido de que tenemos que ir donde está la gente. Y ese es un gran desafío, como vos decís, es muy difícil. Muy. Pero nosotras creemos que nuestro proyecto vale la pena si te hicimos dudar en algo, pensar algo que no habías pensado, escuchaste algo que no habías escuchado. No vamos a cambiar la manera de pensar de todo el mundo, ni mucho menos vamos a firmar la paz. Pero si te abrimos la cabeza en algo, te sembramos una duda, te hicimos una pregunta, ya valió, ya Bien. sirvió. Quiero preguntar dos cosas. La primera es, al principio de la conversación, me lo dijo que quizás en el recorte de que vemos en X o en TikTok, el otro es el enemigo. Desde la formación, desde la escuela, desde los espacios comunes que ustedes habitaron en la vida, ¿también se ve así como que el otro es el enemigo? A 2 puntos lo respondemos. Sí. Sí, claro. Ok. Claro. Y después, yendo a las noticias, de que si lees de un lado y si lees otro, también son enemigos. ¿Hay algún medio de comunicación que ustedes digan, esto más o menos está en el medio de la discusión? No sé si diría en el medio, sí. Por lo pronto yo consumo prensa israelí, me informo por ahí, y hay medios críticos, dentro de los 3 principales. Hay uno que es Haaretz, que es el que yo consumo, que es un medio muy crítico al gobierno israelí y que es muy consumido en Israel y afuera, y a veces siento que afuera, que acá, en lo que es el mundo comunitario, es más difícil criticar que mismo allá. Digamos, allá hay muchos críticos, muchísima gente que está en contra de las políticas del gobierno y que lo dice libremente, y acá parece que si vos criticás al gobierno israelí, directamente sos antisemita. Me interesa preguntarles algo personal. Vos hablabas antes de mi marido, no sé si seguís casada, si estás separada, sí. no me voy a meter ahí. Pero sí quiero saber un poco las familias, el núcleo de un marido que probablemente sea judío, lo estoy imaginando, pero viste que la comunidad... Te lo imaginas bien. Y entonces, ¿cómo se vive esta amistad? ¿El cafecito es afuera de casa o viene a todos los cumpleaños Barbie, viceversa, Melody? No, nuestras familias se conocen, en las fiestas religiosas ha venido Barbie con el marido y otros amigos de diferentes coles a comer a la casa de mis viejos, nuestras madres también, fuimos al teatro la otra vez, porque, a ver, no es que lo hacemos como un proyecto del podcast, cada una lo tiene en sí por su comunidad, ¿no? Somos comunidades, mucho de la familia, los amigos, el invitar la comida. Entonces nos unimos y nos potenciamos en eso. Y hemos compartido vacaciones juntas, todo lo que uno se imagina, no sé, vos de chico te imaginas de que si viene un judío a tu casa te va a implantar un micrófono en la mesa del comedor. Pero sin ir tan lejos.
Acá con la grieta nos acostumbramos y de repente se dan, me imagino en las vacaciones tomando el mate en la playa y se empieza como a recalentar un poco la conversación. ¿Es normal también? Tal cual, no? Claro, y eso es lo esperable y es que lo esperable es que podamos discutir, pero después seguir tomando mate, que es lo que hacemos todos con nuestra familia y con nuestros amigos, y eso es lo que nosotras proponemos. Juntémonos, discutamos, cantame las 20 y después termina y bueno, ¿ahora qué comemos? Dale, pedimos una pizza. Y esa es la idea, es que podamos convivir, y convivir no es estar de acuerdo en todo. Sí, volviendo a tu pregunta, tenemos gente de nuestra familia, amigos que no están muy a favor de lo que hacemos, claro, y que nos lo hacen saber. Por suerte no es la mayor parte, y por suerte de a poco como que van entendiendo un poco más, y es como, bueno, pero venite a una juntada, invitémosla a Melody, conozcamos. Una vez que la conocen, ya está. Una vez que nos conocen, es que es ser humano, todo. Es una persona, ya Tal ahí cual. pero aplica todo, las etiquetas tienen que empezar a caerse, porque no nos definen. Ahora yo quiero saber para cada una de quién o qué depende la futura paz, que ojalá llegue, y si realmente se va a conseguir. La percepción de cada una. Pregunta. Yo creo que hay algo que le falta a lo que tan anhelamos, que es la paz. Cuando nosotros hablamos de paz justa, que va más allá de la imagen de la palomita, ¿no? Es que haya, digamos, hay vidas humanas y que de ambos lados vivan lo más, ¿cómo se puede decir? Justos, digamos, y que tengan las mismas posibilidades armónicamente cada uno. Acá hay algo clave que falta, que es escuchar al pueblo. Nosotros tenemos la pirámide así, es todo el líder político, sí, ambicioso, que no le importa nada, y el pueblo, las bases que están, digamos, conformadas por el pueblo, es lo que tenemos que escuchar. La verdad es que es un conflicto que está cambiando, de que ingresan actores todo el tiempo y no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Pero lo que nosotras estamos seguras es de que nosotros tenemos que construir una comunicación, un diálogo, porque cuando esto termine, ¿qué vamos a hacer? Totalmente, Barbie. Yo soy muy optimista. Debo ser la única en el mundo, pero... Está muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros casos históricos de conflictos igual de complicados que se han resuelto y que hoy conviven en paz. Y está lleno de casos en la historia. Ahora, si analizamos cómo se resolvieron esos conflictos, ¿cómo fue? Bueno, tiene que haber un momentum geopolítico que lleva a que los intereses, no solamente de los líderes que están en el cargo y que no quieren irse del cargo, de los intereses nacionales, los intereses de las potencias que están en juego ahí en el medio del conflicto, digamos, que todo eso se alinee para que haya paz. No creo que dependa, no creo que vaya a ser ni, digamos, de abajo para arriba, del pueblo hacia sus líderes, que de golpe los líderes escuchan al pueblo. No creo que eso es lo que va a pasar. Sí, creo que puede ser que por algún motivo los planetas se alinean, los planetas geopolíticos se alinean y se firma la paz. Ahora, como decía Melody, una vez que pase esto, ¿cómo le explicas a la gente que hace años que educás para odiar al otro, claro, que no solamente que lo educás, sino que realmente le mataron a un hermano, un primo, sí, o sea, a todos, no hay nadie que no tenga una víctima cercana? ¿Cómo vas a hacer para explicarles ahora tienen que vivir juntos? Y eso es lo que nosotras decimos, eso es el terreno que tenemos que empezar a preparar. No sé si vamos a lograr que la superestructura se alinee, pero sí preparar para cuando eso suceda. Y esa preparación la están haciendo. Minutito final para hablar un poco del podcast. Se llama En tus zapatos, lo encontramos en Spotify. ¿Cuántos capítulos tiene y si siguen generando más? Sí, tenemos 8 episodios de la primera temporada y ya muy pronto, el mes que viene, sale la segunda temporada, en la que vamos a ir por más y vamos a ser todavía más auténticas y animarnos a más, porque la verdad que cuando empezamos teníamos mucho miedo de las repercusiones que iba a tener, y si ven el primer episodio, estamos ahí como... Qué genial. ¿De qué habla el primer episodio? Habla del 7 de octubre. Sí, sí, okay, cómo lo sentíamos nosotras. El último de esta primera tanda... y el último hace como lo que hacemos de nosotras, somos las dos especialistas en resolución de conflictos y explicamos todos los tips de cómo hacemos nosotras para conversar y cómo vamos mostrando, mira, este episodio hicimos esto se llama de tal manera, se hace de tal manera. Muy docente la sí. cosa. Me encanta. Chicas, las vamos a escuchar, las recomendamos. En tus zapatos se llama este podcast. Gracias. La verdad es que es muy interesante escucharlas y me parece que trasciende incluso
las guerras puntuales, ¿no? Me parece que lo podemos aplicar a tantas otras cosas. Sí, ¿no? al cotidiano. Sí, sí. Gracias. Gracias, chicos, por invitarme. Gracias. Bueno, ahí está. Este es de los momentos en los que el programa tiene que hacer un salto y no sabemos bien para dónde, y tampoco reflexionar sobre la nota y qué tremendo. Parece que dijeron todo las chicas. Increíble. De verdad, apúntense Hay momentos en los que... Mira, si antes hablábamos de tomarnos un ratito, de parar con el celu, a veces es parar con el celu en la mano o de scrollear,